Quiero compartirles hoy una escritura que tenemos registrada en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 13. Y allí dice así: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Estas fueron palabras de Pablo que les dijo a los creyentes en Cesarea de Filipo, porque un profeta había descendido donde estaba Pablo con otros creyentes y había tomado el cinto de Pablo y él se había atado las manos y los pies y había dicho: así dice el Espíritu Santo, que el cinto de quien es el cinto de quien es este varón, lo atarán en Jerusalén los judíos y lo entregarán a los gentiles. Amén, porque Pablo se proponía descender a Jerusalén. Y este profeta llamado Agabo, que descendió, le advirtió por palabra del Señor lo que le iban a hacer a Pablo, al apóstol Pablo, en Jerusalén. Entonces todos los creyentes le rogaron que no se fuera a Jerusalén. Pero él dijo que no solamente estaba dispuesto a ser atado en Jerusalén, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Y como los creyentes allá en Cesarea no le pudieron convencer, dijeron que se haga la voluntad del Señor. Y Pablo luego descendió a Jerusalén, donde fue tomado preso, cumpliendo así la palabra que había dado el profeta Agabo. Pero lo que quiero mencionar es de la fe verdadera. Hay una fe verdadera y una fe falsa. La fe verdadera es como, por darles un ejemplo, hay billetes falsos y hay billetes verdaderos. Pero porque hayan billetes falsos no quiere decir que no existan los billetes verdaderos, los genuinos. Sí, así también es la fe. Hay una fe falsa que no produce nada, que no da ningún fruto para Dios. Pero hay una fe verdadera que está dispuesta aún a morir por el nombre del Señor Jesús, como la fe de Pablo. La fe verdadera lleva a entablar una relación con Dios, una relación con Jesucristo, a buscar su rostro de día en día. No estoy hablando de religión. Muchos tienen religión, pero su religión no produce nada. La fe verdadera produce una relación con Dios, una relación en que se camina delante del Omnipotente, en que se camina delante de Cristo, en que entabla una relación con su Creador. Jesucristo dijo, lo podemos leer en Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso lo puedes leer allí en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, oró al Padre eterno. Es que la fe verdadera nos lleva a entablar una relación con Dios, a entablar una relación con su Hijo Jesucristo y a caminar en comunión con el Espíritu Santo. De otra manera, solo el hombre tendrá religión, pero no relación. La fe verdadera tiene relación, no religión. La fe verdadera nos lleva a guardar su palabra. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. La fe verdadera lleva a guardar la palabra de Dios, lleva a guardar sus mandamientos. Como dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La fe verdadera no solamente guarda su palabra, la fe verdadera le pone en el primer lugar sobre familia, sobre papás, sobre hermanos, sobre cónyuges, sobre hijos. El Señor dijo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso lo puedes leer en Mateo capítulo 10, versículo 37. La fe verdadera lleva a poner a Jesús en el primer lugar, en el lugar que Él merece. Porque Él nos creó para la gloria de su nombre. Sus manos nos hicieron y nos formaron. Porque la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y así como Él es nuestro creador y formador, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, y el que también entregó su vida para rescatarnos del juicio eterno, para rescatarnos de una sentencia de muerte que hay sobre el pecador, que no viene a Él. Pero Él entregó su vida por todos y Él exige el primer lugar. La fe verdadera lo corona en ese lugar que Él merece. En el primer lugar. La fe verdadera, su prioridad sobre todas las cosas es primeramente el Señor. La fe verdadera aprende a amarlo sobre todas las cosas, que es el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La fe verdadera lo lleva a amar sobre todas las cosas. Lo lleva a amarlo, como dice en Efesios 6:24, con un amor inalterable. O sea, el amor hacia el Señor no es como una montaña rusa, que lo ama un día y lo niega el otro. El amor hacia el Señor debe ser con un amor inalterable. Siempre se mantiene ahí amándolo, poniéndolo en el primer lugar. Esa es la fe que salva. La fe que le ama sobre todas las cosas. La fe también que le obedece
que somete su vida a Él para obedecerlo. Si Él es Señor de nuestra vida, entonces Él es nuestro jefe y comandante. La palabra Señor viene del griego kurios y del hebreo Adonai, que significa amo. Si el Señor es nuestro amo, tiene todo derecho sobre nuestra vida. Sometemos nuestra vida a su autoridad. Ante Él doblamos nuestra rodilla. Ante Él nos sometemos a obedecerle. Porque Él es el amo, Él es el jefe, el comandante y jefe. Por eso el Señor le dijo a los judíos: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Lo puedes encontrar en Lucas capítulo 6 versículo 46. En Mateo 7:21 el Señor también dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe verdadera nos lleva a rendir nuestra vida en obediencia a Jesús. Si Él es Señor de tu vida, le obedece o le obedeces. Y déjeme decirte algo, querido amigo, que Jesucristo es Salvador donde Él es Señor, pero no es Salvador donde no es Señor. ¿No sabías eso? Hebreos 5:9 dice que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La fe verdadera produce obediencia, sometimiento a Cristo. Y yo quiero preguntarle hoy, ¿qué lugar ocupa el Señor en tu vida? ¿Es lo principal de tu vida? La fe verdadera lo tiene a Él como el número uno. Tiene al Dios eterno como el número uno en su vida. La fe verdadera se somete a Él en obediencia. La fe verdadera rinde la voluntad a Cristo. La fe verdadera se arrepiente. La fe verdadera abandona el pecado, obedeciendo a la voz del Señor Jesucristo. Que el Señor dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Él mandó a sus apóstoles a que predicaran el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. El arrepentimiento va junto con el perdón. Si quieres ser perdonado de tus pecados, tienes que arrepentirte y venir a Jesús. No hay otro camino. La fe verdadera se convierte de las tinieblas a la luz. Porque eso fue lo que mandó predicar el Señor Jesucristo cuando le dijo a Pablo que lo enviaba a los gentiles para que abriera sus ojos, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. La fe verdadera se convierte, la fe verdadera se arrepiente. Y yo quiero preguntarte hoy, querido amigo y amiga, ¿es tu fe genuina? La fe genuina nos salva del lago de fuego, pero la fe falsa no sirve para nada. La fe falsa no nos libra del lago de fuego. La fe falsa no libra de la condenación. Tú puedes tener religión, pero la religión no basta para entrar al reino de Dios. Tú tienes que tener fe en Él, fe en su nombre, fe en su sangre, que fue la que fue vertida
por nuestros pecados. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Tú tienes que tener fe en Él, en su nombre. Porque de esto dan testimonio todos los profetas. Que todos los que creyeran en Él, en su nombre, tendrían perdón de pecados. Hechos capítulo 10, versículo 43 lo dice. La fe que nos lleva a entrar por la puerta de salvación, la fe que nos libra del juicio eterno, es la fe que cree en el que Dios señaló como Salvador del mundo, en Jesús. Porque Jesús fue aquel a quien el Padre señaló como la puerta de salvación para la humanidad. Porque Jesús fue el que fue enviado por el Padre para salvar. Una vez los judíos le preguntaron que cuál era la obra de Dios. Y el Señor les dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la fe que nos entra al reino de Dios, pero una fe que produce una acción. La fe que cree en Él, la fe que se somete a Él, que lo lleva a dar fruto de arrepentimiento. O si no, no es fe. La fe que nos lleva aún a morir por Él, como Pablo estaba dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y terminó siendo muerto por causa del nombre de Jesús. La fe verdadera nos lleva a vivir para Él. La fe verdadera nos lleva a vivir por el que fue clavado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe verdadera responde al amor de Cristo, rindiéndose a Él, sometiéndose a Él y sirviéndole a Él. Cuando Jesucristo llega verdaderamente a tu vida, tú vas a tener un corazón agradecido con Él. Y vas a querer servirlo. Vas a querer agradecerle y aún morir por su nombre. Porque la fe nos lleva aún al sacrificio más grande, a morir por Él. La fe nos lleva también a sufrir por su nombre. Como dice Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por su nombre. Sí. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por Él? ¿O a qué te ha llevado tu fe? ¿Solo a decir que crees en Él, pero nada más? La fe verdadera le sigue. La fe verdadera se niega a sí mismo, toma la cruz y le sigue. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso lo pueden leer en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26. La fe nos lleva a tomar la cruz. La fe nos lleva a abandonar el pecado, pero vale la pena. El Señor nos ha prometido una resurrección para vida eterna, para entrar en su reino glorioso,
Ahora la salvación es por gracia. Es un don que no merecemos. Tú no puedes comprar tu salvación. Dios no la otorga gratis. Por su favor, no lo merecemos. La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos no por mérito propio, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Su favor que no merecemos, pero la verdadera fe te lleva a seguirle. Si es fe, somos salvos por gracia a través de la fe. Pero la verdadera fe te lleva a seguirle. La verdadera fe te lleva a obedecerle. La verdadera fe te lleva a arrepentirte y a convertirte de las tinieblas a la luz. Pero no temas, Él estará contigo. Él está con todos los que le reciben. Para romper el yugo del pecado, para darles una nueva vida. Para poner su espíritu dentro de ellos, para que vivan. ¿Cuál es tu condición hoy delante de Dios? ¿Es tu fe verdadera? ¿Será que tu fe te va a librar del lago de fuego? Porque el hombre sin Cristo, por causa del pecado, está sentenciado al abismo. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. El alma que pecare, esa alma morirá, dijo el Señor en Ezequiel 18:4. Por un solo pecado viene el juicio de condenación, dice Romanos 5:16. El hombre sin Cristo está sentenciado a la muerte, no solo de su cuerpo, sino de su alma. Por eso el Señor dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El que puede destruir nuestra alma en el infierno es el Señor. Todo el que no tiene a Cristo, el que no se arrepintió y vino a Él para ser perdonado y para caminar con Él en esta vida, sufrirá la segunda muerte, la muerte del alma. Pero el Señor dijo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. ¿Cuál es tu condición? ¿Es tu fe verdadera? ¿Es tu fe la que te libra del lago de fuego? Porque es una fe verdadera en Cristo, quien te perdona, quien te lava con su preciosa sangre. Si tu fe no es verdadera, hoy cambia esa condición. Entrega tu vida a Cristo para que Él entre y rompa el yugo, para que te dé vida. Cuando Jesucristo entra a la vida de una persona, le da vida. Y él empieza a crecer en fe. Empieza a crecer en esa relación. Pero si nunca vienes a Cristo, morirás en tu pecado para ser condenado. El Señor le dijo a los judíos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es terrible morir con el pecado encima, sin que haya sido quitado, porque sufriremos el juicio de la justicia de Dios. Dios no pasa por alto su justicia. El que muere sin Cristo, dice la Biblia, está sin Dios y sin esperanza. Pero hoy tú puedes tener esperanza, perdón, vida eterna, salvación. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él cambiará tu vida. Él te sacará de las tinieblas. Él romperá el yugo del pecado. Él te dará salvación, perdón y vida eterna. Él te reconciliará con Dios. Y empezarás a entablar una relación con Dios.
Ya no tendrás religión, tendrás es relación. Porque esta es la vida eterna, dijo el Señor, hablando con el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Para el que quiera recibir a Cristo, hoy puedes hacerlo. Hoy ponte en paz con Dios. La única manera de ponerse en paz con Dios y que el pecado sea quitado es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. La Biblia dice que con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Él está aquí. Dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. Quiero que me des una nueva vida. Por eso hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, oh Dios, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame una nueva vida. Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis pecados a través de tu gracia en Cristo y a través de la obra de Jesús, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón de mis pecados. Gracias, Padre bueno, por tu salvación en Cristo Jesús. Y en su nombre te doy gracias. Amén y amén.